Si usted encontró entonces Lucas capítulo 2, en el versículo 21, si puede hacerlo, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le invito a que se ponga de pie. Lucas 2, 21. Muy bien, finalmente estamos llegando al último domingo de Adviento, que es el domingo anterior a la Navidad o el domingo de la Navidad. Y cada año, en esta temporada, yo considero necesario predicar acerca del verdadero sentido de la Navidad por varias razones. Una es porque principalmente nos hace conocer un poco más a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Siempre que hablamos de la Navidad, siempre se trata del Señor Jesús, lo cual siempre es bueno. Nos hace recordar que el Señor Jesús fue anunciado aún antes de los profetas, fue anunciado, ya lo vimos, ¿se acuerdan? En el libro de Génesis, precisamente cuando el pecado entró en el mundo, Dios mostró su misericordia al no abandonar a la humanidad, sino prometerle que vendría un Salvador. Y nosotros sabemos que ese Salvador es el Señor Jesucristo. En este tiempo también me gusta predicar del Señor Jesús, porque nos hace recordar a nosotros su origen divino y humano. Divino porque procede de Dios y es Dios, y humano porque nació de María, su madre, aunque fue concebido por obra del Espíritu Santo, y María fue ese vaso escogido de parte de Dios para traer al mundo nada más y nada menos que al ungido de Dios, al Salvador, al libertador, al sanador de nuestras vidas. Y eso es lo que hace importante entonces recordar esta fecha. Y como usted ve, no tiene nada que ver con lo que nos ponen cada rato en la mercadotecnia. Yo siempre he sostenido que entre más interés tengamos en conocer del Señor Jesús, más nos vamos a enamorar de Él, más vamos a querer parecernos más y más y más a Él, y más nos vamos a entregar a ese llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Usted sabía que Dios le ha hecho un llamado a cada uno de ustedes? ¿Sí sabía eso? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos cumpliendo con ese llamado que el Señor nos ha hecho? Entonces, por eso, cuando nosotros estamos hablando de Navidad, estamos enfocando precisamente en lo que es el Señor Jesús para no desviarnos. Porque como bien decía, por ejemplo, hace un momento Gustavo, este hermoso himno con el que comenzamos, Navidad, Navidad, lo convirtieron después, siendo un himno tan viejo y un himno 100% cristocéntrico, lo convirtieron en un canto bien diferente. El canto que va dedicado a Santa Claus, miren nada más hasta dónde llegó. Entonces siempre la mercadotecnia está tratando de desviar nuestra atención, y por eso cuando nosotros estamos en este tiempo predicando la palabra de Dios, queremos enfocar nuevamente en el que es importante, es Santo Claus. ¿Por qué? Bueno, porque usted viene los domingos a la iglesia, pero la mercadotecnia la está soportando los otros 6 días de la semana, incluyendo el domingo, porque usted no está todo el día aquí. Pero durante los 7 días de la semana que usted está en su casa después de que regresó del trabajo o lo que sea, usted está recibiendo bombardeo de lo que la televisión piensa que es la Navidad. Entonces, por eso es importante que cuando nos reunimos aquí, el pastor inmediatamente enfoque, no, es Cristo. O sea, no tiene nada de malo, lo hemos dicho, tener los pinitos, tener las luces, tener los regalos, tener la cena, todo eso no tiene nada de malo. Si puede hacerlo, usted lo hace, hágalo. Pero tenga en consideración que eso no es la Navidad. Es decir, si no hubiera pinito, si no hubiera luces, si no hubiera regalos, si no hubiera cena y si no hubiera fiestas, entonces ¿no sería Navidad? Por supuesto que sería Navidad. ¿Por qué? Porque Navidad se trata del Señor Jesús y solamente de Él. Y por eso yo quiero enfocar siempre en el Señor Jesús. También porque, ¿sabe qué? Yo dije hace un momento, entre más conoce usted a Jesús, más se enamora del Señor Jesús. Y es que sabe que usted no puede amar lo que no conoce. Y ni se puede comprometer con un desconocido, no lo haría usted. Entonces por eso es que mucha gente solamente se refugia en el simple hecho de tener una religión, pertenecer a una religión o pertenecer a una determinada iglesia.
pero en realidad no tienen ninguna relación con el Señor. Solamente es algo exterior. Cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de una relación con Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Independientemente de en dónde se da esa relación, si sea con la iglesia católica, si sea con nuestros hermanos pentecostales o nuestros hermanos metodistas o nuestros hermanos bautistas, como nosotros, no importa, mientras Cristo sea el centro de nuestra adoración. Entonces no es la religión, cualquiera que ésta sea, no es la católica, no es la evangélica, ninguna religión lo que nos hace salvos, sino nuestra relación con el Señor. Eso es lo que nos hace cristianos. La relación, a diferencia de la religión, fíjense, la relación es la que nos hace, la religión hace que usted crea en Dios, ¿verdad que sí? Eso hace la religión. Pero la relación hace que usted le crea a Dios, que eso es bien diferente, y ya lo prediqué, ¿se acuerdan que lo prediqué? Eso es lo que hace la relación. La relación profunda es la que mantiene la fe cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tribulaciones de la vida. Entonces usted mantiene un compromiso con Cristo porque le conoce, y porque usted conoce a Cristo, usted le ama. Y porque usted sabe lo que Cristo ha hecho por usted, usted no le importa las cosas que está sufriendo como para ponerlas de excusa para no servirle al Señor. Sino que sabe que a pesar de las cosas que está sufriendo, las cosas que está viviendo en ese momento, las cosas que está padeciendo en ese momento, su fe es mucho más grande, porque Cristo es más grande. Cristo es el centro de su vida. Y eso no lo logra ninguna religión. Ninguna. Eso solamente se logra cuando hay una verdadera relación con el Señor. Entonces ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Y un seguidor de Cristo significa que le siga a donde va. ¿Amén? ¿Usted cree eso o no? Un seguidor de Cristo no es uno que lo anda presumiendo por todos lados. Un seguidor de Cristo es uno que lo está mostrando. Y muchas veces sin palabras. Decía un santo de la Iglesia Católica, San Francisco de Asís. Él decía: salgan y prediquen, y si es preciso, hablen. Fíjense nada más. ¿Qué es lo que quería decir Francisco de Asís cuando mandaba a las personas a que prediquen el Evangelio? Y si es preciso, hablar. Lo que les estaba diciendo es: vayan y muestren el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que la gente crea. La gente no va a creerle a alguien que vive una vida impía y viene y le habla del Señor Jesús. La gente no va a creerle a alguien que tiene una vida con un carácter de los 1000 diablos, que no se le puede acercar absolutamente a nadie porque inmediatamente respinga. Entonces, si usted viene y le habla del amor de Cristo, de la paz de Cristo, ¿quién le va a creer eso? Nadie le va a creer. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio sí con palabras, perdón, pero principalmente mostramos el amor de Jesucristo en acción. Por eso ese es el lema que se ha convertido, o esa es la frase que se ha convertido en lema en la Iglesia Sublime Gracia, mostrando el amor de Cristo en acción. Eso es lo que nosotros hacemos, mostrar el amor de Cristo en acción. No solamente hablamos del amor de Cristo, sino que mostramos el amor de Cristo. Y eso es lo que nos hace entonces ser un verdadero creyente del Señor. Y todo esto, mi querido hermano y hermana, todo esto que yo le estoy diciendo ha sido posible, ¿sabe por qué? Porque Cristo nació. Nada más por eso. Ahí comenzó todo. Su historia de salvación fue posible porque Cristo nació. O sea, la historia suya, la historia mía de salvación fue posible porque Cristo nació. Ahí comenzó absolutamente todo. Y yo predico en este tiempo acerca del verdadero sentido de la Navidad para que a nosotros nunca se nos olvide.
Porque ese es el problema, que a veces damos las cosas por hecho. Y hoy vamos a ver la importancia de tener un corazón agradecido al Señor por tan grande, tan maravilloso regalo inmerecido que nos ha dado. ¿Cuántas veces, me pregunto yo, cuando estaba escribiendo el sermón, yo le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces mis hermanos habrán escuchado este pasaje del que voy a predicar hoy? ¿Cuántas veces? Me imagino que cientos de veces habrán escuchado este pasaje, lo han visto en películas, lo han leído en la Biblia, por supuesto, han escuchado predicaciones, han visto puestas en escena, como lo hicimos nosotros. ¿Se acuerdan el sábado 15 que lo hicimos para nuestros niños? O sea, ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos visto o escuchado acerca de este pasaje de Lucas capítulo número 2? ¿Cuántas veces? Tal vez cientos de veces, pero el Señor me hizo ver a mí que no importa cuántas veces usted y yo hayamos escuchado de este pasaje, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene algo interesante que decirnos, ¿sí o no? Siempre tiene algo interesante que decirnos, algo que va a ser para bendición de nuestras vidas, algo que nos va a llevar para conocerlo todavía más, para amarlo más, para servirle más. Siempre, no importa cuántas veces estemos viendo ese pasaje. Ahora, si no es algo nuevo, y esto es lo más interesante, esto es con lo que yo batallaba un poquito, y no doy gloria a Dios porque me lo hizo entender. Si no es algo nuevo, lo que yo le voy a decir a usted, que seguramente para muchos de ustedes, para la mayoría no es nada nuevo lo que voy a decir, entonces va a ser algo que le va a servir de refresco, algo que le va a servir de reforzamiento, algo que le va a servir de afirmamiento o algo que le va a servir simplemente de recordatorio, lo cual siempre va a ser bueno. La palabra de Dios es siempre buena. La palabra de Dios no aburre. Yo no sé por qué mucha gente tiene esa idea equivocada de que la Biblia es aburrida. La Biblia no es aburrida. La Biblia es un dulce. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usted le haya ese sabor a ese dulce, es como los dulces que a usted le gustan regularmente. Usted quiere estar probando cada rato. Yo soy fanático de los gansitos. Quiero estar probando gansitos cada rato. Me encantan los gansitos. Bueno, con la palabra de Dios, y perdón por la comparación, ocurre algo similar. Usted la lee, le gusta y empieza a meterse. Empieza a clavarse ahí en la palabra de Dios porque está encontrándole sabor a ese dulce. Muy bien, entonces vamos a ver, aclarado esto, de que Dios siempre tiene, si no nos va a decir algo nuevo, nos va a decir algo que es de mucha bendición, algo que es de recordatorio para nosotros. Habiendo dicho esto, entonces vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios y vamos a ubicarnos aquí mismo en el versículo número 21. Yo quiero pedirles que estén todos atentos en sus Biblias, y dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Muy bien, en nuestro relato del día de hoy vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo, y yo quiero que tenga todo lo que yo le voy a decir, quiero que lo tenga bien presente, y ahí en su boletín, en la parte de atrás, hay para que tome notas, por si usted quiere tomar notas, porque esto que yo le voy a decir, aunque no es nuevo para usted, no deja de ser importante, no deja de ser interesante y no va a dejar de ser de bendición. El Señor Jesús está cumpliendo con los estatutos de la ley de Moisés. Ese estatuto decía, según Levíticos capítulo 12, versículo 3, que todo niño, cuando nace a los 8 días, es necesario que sea circuncidado. Eso es lo que decía la ley de Moisés en Levíticos 12, versículo 3. ¿Por qué era importante hacer esto? Bueno, porque por esta ceremonia era admitido el niño como miembro del pueblo de Dios, era admitido como parte del pacto que Dios había hecho con Israel, y aparte, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 3, se comprometía a guardar a partir de ese momento la ley de Moisés. Se estaba comprometiendo a guardar la ley de Moisés. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:4 que él nació de mujer y nació bajo la ¿qué? Bajo la ley. Bajo la ley. O sea, él no vino para quitar o cosas por el estilo o para anular. De hecho, usted lo encuentra a él en Mateo capítulo 5, versículo 17, ya cuando él es grande,
diciendo, no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y sabe que el Señor Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley de Dios, pero aparte es el cumplimiento perfecto de las profecías que se hicieron de Él en el pasado. En esta ceremonia, también en la ceremonia de la circuncisión, también se le ponía el nombre al niño. En este caso le pusieron el nombre ¿de qué? De Jesús, el nombre de Jesús. Y era el nombre que el ángel Gabriel le había anunciado a María. Usted se acuerda en Lucas capítulo 1, versículo 31. El ángel Gabriel es el que le dice a María, le vas a poner Jesús. Ahora, el nombre de Jesús era un nombre bastante común en aquel tiempo. No piensen ustedes que es un nombre exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. No, era súper común el nombre de Jesús. Pero en el caso de Él, no se lo pusieron nada más porque sonara bonito, sino porque era un nombre profético. Un hombre que decía quién era Él o quién es Él, y un hombre que decía el propósito por el cual venía al mundo. Jesús, por si usted no lo sabía, es la forma griega del nombre Josué, que es un nombre hebreo. Jesús y Josué son lo mismo. Josué en hebreo, Jesús en arameo con cierto fondo griego. Pero los dos significan exactamente lo mismo y significan Jehová salva. Ese es el significado del nombre de los dos. Y aunque ellos tienen en común el nombre, tienen algo mucho más en común Josué y Jesús. Déjeme hacer un paréntesis nada más para decirle algunas similitudes entre Josué y Jesús y poder entender por qué Jesús se llama Jesús, es decir, por qué se llama Jehová salva. Si usted se va al Antiguo Testamento, usted se va a encontrar a Josué, que es el que finalmente llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Se acuerda de eso? Él fue el que lo llevó finalmente a la tierra prometida. No fue Moisés, fue Josué, que Moisés murió poco antes. Entonces Él los llevó a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de las grandes bendiciones de Dios. Bueno, déjeme le digo que Jesús hace lo mismo. Él lo lleva a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida para el que cree en Él? El cielo. Él es el camino al cielo, el único camino al cielo. Juan 14:6, usted lo conoce perfectamente, el Señor Jesús diciendo, yo soy el ¿qué? El camino. ¿Y soy qué más? La verdad, y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, mi mamá, otros santos. ¿Eso dice Juan 14:6? No, Juan 14:6, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí, es decir, si no es por Él, solamente por Él y nadie más que Él. Ahora, Josué llevó a la tierra prometida únicamente a los que creyeron. Usted se acuerda que muchos de ellos, cuando fueron de espías y trajeron el informe, muchos de ellos tuvieron miedo por los supuestos gigantes. ¿Se acuerda de eso? Y entonces Dios los castigó y dijo, ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. Pero había entre ellos Josué, Caleb y otro grupo más, jóvenes, mayormente jóvenes, y por eso yo amo a nuestros jóvenes. Ellos creyeron al Señor. Ellos le creyeron. Entonces entraron a la tierra prometida solamente las personas que creyeron en lo que Dios había dicho a través de Moisés cuando vivió y después a través de Josué y de Caleb. Bueno, el Señor Jesús es exactamente lo mismo. Al cielo solamente va a ir las personas que han puesto su fe en Él, nada más en Él. Eso es la fe que salva, es la fe que está puesta en el Señor Jesucristo. Usted se acuerda de Juan capítulo 1, versículo 12. En Juan 1:12 dice que todos los que creyeron en Él, todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Si usted va a Hechos 4:12, usted va a encontrar ahí una palabra bien interesante que dice que no hay otro nombre en el cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación, solamente en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Y si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 8, usted va a encontrar al apóstol San Pablo diciendo que la fe es lo que nos da la salvación.
¿La fe puesta en quién? La fe puesta en Jesús. Es lo que nos da la salvación. Josué guió a la nación de Israel. El Señor Jesús guía al pueblo de Dios. Le guía a usted y me guía a mí. Josué lo hizo en el pasado. El Señor Jesús lo hace en el pasado, en el presente y en el futuro hasta su segunda venida. Hasta ahí está dando oportunidad para que la gente, para que todo el mundo crea en Él. Porque Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero Jesús lleva a todo el mundo, a todas las naciones que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, dicen los versículos 22 al 24. 40 días después de que se daba a luz, que eso es lo que se conoce como el periodo de purificación, se tenían que presentar entonces al templo, conforme a la ley de Moisés, también en el libro de Levítico, capítulo 12, en los versículos 2 al 4. Y entonces trajeron al niño para ser presentado delante de Dios. ¿Qué significa ser presentado delante de Dios? Y esa es una tradición que todavía nosotros, como creyentes evangélicos, seguimos practicando, de presentar a nuestros niños delante de Dios. Nosotros no bautizamos a nuestros niños, pero nosotros presentamos a nuestros niños delante de Dios, porque eso sí está. El bautismo de niños no está en la Biblia, pero la presentación de niños sí está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa entonces la presentación de un niño? Lo que significa entonces es que el niño era dedicado a Dios, consagrado a Dios, para el servicio de Dios. Esa era la importancia también de ir a esta ceremonia de presentación. Ahora, para realizar esta ceremonia se realizaba o se presentaba como sacrificio un cordero que no tuviera más de un año, o una tórtola o un palomino, según también el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 6. Todo eso está con un soporte bíblico siempre. Es interesante todo esto, que la Biblia no se contradice. El cordero lo traía, lo ofrecía la persona que podía. La persona que tenía dinero, a los que les iba bien económicamente, ellos eran los que ofrecían el cordero no mayor de un año. Y las personas de clase humilde entonces presentaban una tórtola o un palomino. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia que presentaron José y María? ¿Qué presentaron ellos? ¿Presentaron cordero o presentaron tórtola? ¿Qué presentaron? No, ellos presentaron, vea lo que dice la palabra de Dios, para que no me ande adivinando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos ofrecieron eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué les da a entender a ustedes eso? Si el cordero lo ofrecían los que tenían dinero y las tórtolas los que eran humildes, entonces José y María, ¿qué eran? Eran humildes, eran sencillos. ¿Y sabe qué significa eso para los que nos gusta meternos así en la Biblia? ¿Verdad? Los que, yo sé que ahí el hermano Edmundo es de los que hacen destrozos ahí con la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Significa que todavía los Reyes Magos no llegaban con el Señor Jesús. Y de eso voy a predicar después. Les voy a explicar que no son ni reyes, ni son magos, ni eran 3. Pero bueno, así se conocen. Pero todavía no llegaban. ¿Y por qué yo tengo esa postura de que no llegaban? Y seguro mi hermano Edmundo también. ¿Por qué yo tengo esa postura? Pues porque si hubieran llegado los Reyes Magos o los magos de Oriente, hubieran llegado a visitar al niño Jesús, ¿qué fue lo que le dejaron? Oro, incienso y mirra. Y no crea que fueron y le dejaron un pizquito, no eran tacaños. Fueron y le dieron regalos, bastante, en abundancia. Así que, si ellos fueron allá al templo y solamente ofrecieron una tórtola y un palomino, entonces
quiere decir que entonces ellos todavía no tenían toda esa ofrenda que les habían hecho los magos de Oriente. ¿Se da cuenta? O sea, eso es nomás para tener ahí, atar cabos, ¿no? en las Escrituras. Y dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Hasta ahí vamos a pararle un poquito. En el templo entonces estaba un hombre llamado Simeón. Y a este hombre llamado Simeón, la Biblia lo describe como un hombre justo y piadoso. Era un hombre de Dios, un hombre de fe. La palabra justo, cuando usted vea la palabra justo, y particularmente en el Antiguo Testamento, cuando vea usted esa palabra, la palabra justo significa una persona que hace lo que es correcto delante de Dios. Es una persona entonces que tiene buenas costumbres, es una persona que tiene una buena conducta, que tiene una moral intachable, irreprensible. Y la palabra piadoso entonces refleja su fe. Era un hombre de fe, era un hombre de Dios. Bueno, este hombre de Dios le había sido, el Espíritu Santo le había revelado, él ya era anciano, pero el Espíritu Santo le reveló, no te vas a morir sin antes ver al ungido de Dios. Y usted, para que tenga una idea, el ungido de Dios, la palabra ungido es la traducción en español de la palabra Cristo, que es en griego, y la palabra Cristo en griego es la traducción de la palabra Mesías en hebreo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. Entonces lo que el Espíritu Santo le está revelando a Simeón es cuando le está diciendo que no va a morir sin ver al ungido, le está diciendo no vas a morir sin ver antes al Mesías, sin ver antes al Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Pues nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces él cuando ve a Jesús, al bebé Jesús, cuando él lo ve, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente lo reconoce, fíjense, nadie le dijo, es él. El Espíritu Santo ya le había revelado. Entonces él lo reconoce inmediatamente, toma al niño entre sus brazos y hace una oración tan hermosa como significativa por lo que contiene. ¿Qué es la oración que dice Simeón? Versículos 29 al 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta oración expresa realmente varias cosas que yo quiero que usted tenga en cuenta, porque esto es parte de lo que yo quiero que usted se quede con este sermón del día de hoy. Uno, expresa la emoción y la alegría por haber encontrado al Salvador. Y yo espero que usted tenga esa misma emoción y esa misma alegría si en verdad encontró al Salvador en su vida. Pero también expresa Simeón la paz que se siente. El cristiano no puede vivir sin paz. Cristiano que vive sin paz es un cristiano que todavía entonces hay algo que no le ha entregado al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque la paz es una promesa de Dios, nomás por eso. No significa que usted no va a tener problemas, no significa que usted no va a tener sufrimientos, no significa que usted no va a llorar. No, usted va a llorar y va a tener problemas y va a doler muchas cosas, por supuesto. Pero la paz de Dios se mantiene ahí porque usted es un hijo de Dios, porque Dios le derramó esa paz. Entonces Simeón tenía esa paz garantizada. ¿Qué más nos enseña Simeón? Simeón nos enseña acerca de la seguranza de la salvación. Para aquellos que piensan que la salvación se pierde, Simeón nos está diciendo que no se pierde. Porque Simeón dice, conocí al Salvador, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Es decir, Señor, a la hora que tú quieras, me muero. Yo ya sé para dónde me voy. Eso es lo que le está diciendo Simeón. Yo estoy en paz, ya conocí al Salvador. Si tú me quieres llamar ahorita, yo sé que me voy a ir al cielo.
Simeón también nos enseña que la salvación de Dios no solamente era para los judíos, sino para todas las personas, judíos y gentiles. Porque usted ve ahí dos palabras bien interesantes, luz y gloria. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y esas dos palabras, luz y gloria, son palabras que tienen que ver con la salvación. Y si usted va, por ejemplo, a la Biblia, usted va a encontrar al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, cómo al Señor Jesús lo relacionaron con la luz. Usted va al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, y usted va a encontrar ahí que dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y después en Mateo, capítulo 4, versículo 16, usted va a encontrar que la confirmación de esa palabra se da en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 1, Juan está lleno de eso. Juan, capítulo 1, versículos 4, 5, 7, 8 y 9, describen a Jesús como la luz. Él es la luz. Y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él se refiere a sí mismo como la luz del mundo. También en Juan capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12. Así pues, entonces, este niño que nació, de acuerdo a lo que está diciendo Simeón, va a ser la luz del mundo. Pero dice que está puesto, bueno, eso lo vamos un poquito más adelante. Dice, José y su madre, versículos 33 al 35. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. José y María estaban entonces maravillados, estaban realmente impresionados con las palabras que Simeón estaba diciendo acerca del niño Jesús. Simeón los bendice a ellos, ya le dio gracias a Dios, ya bendijo al Señor por ese privilegio de haber conocido al Salvador y haber conocido la salvación. Bendice entonces a José y a María. Y pronuncia una palabra profética, y en esa palabra profética dice que este niño que nació va a ser para levantamiento y caída de muchos. Por supuesto, va a ser levantamiento para aquellos que están caídos y que han confiado en el Mesías, que han creído en el Señor Jesús. A esos el Señor los va a levantar. Y va a ser caída para muchos, porque por supuesto, y nosotros lo vemos en las Escrituras, el Señor Jesús encontró mucha oposición en su ministerio. Claro, porque estaba afectando intereses religiosos y estaba afectando intereses políticos. Entonces se generó un gran odio hacia su persona, pero por el otro lado se generó también mucho amor de los que creyeron en él. Entonces, para los que creyeron fue levantamiento, pero para los que lo rechazaron, entonces fue caída. Y dice Simeón, le dijo, y una espada va a atravesar tu alma. Está hablándole a María, no se está refiriendo al Señor Jesús, porque a veces lo relacionan con que esto se cumplió en la cruz del Calvario cuando le pusieron la espada, le atravesaron la lanza al Señor Jesús. No está hablando del Señor Jesús. Le está diciendo a María, a ti te va a atravesar una espada tu alma. ¿Y cómo no? ¿Cómo no le iba a atravesar una espada el alma a María? ¿A qué se estaba refiriendo Simeón? Se estaba refiriendo a que ella iba a ser testigo de todas las cosas, de todo el rechazo, de todo el maltrato, de toda la humillación y de la muerte tan vil y cruel que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, contándolo como un vil criminal. Y ella iba a ver eso. Y dígame si eso no le afectaría a una madre, no le traspasaría el alma a una madre, a un padre también. Pero probablemente probablemente Simeón le estaba hablando solamente a María, porque José para ese tiempo ya no iba a estar presente. José ya iba a estar en la presencia de Dios, solamente iba a estar María. Entonces, por eso se refiere solamente a él. Entonces, le está dando una palabra profética, pero le está diciendo al mismo tiempo que eso que va a pasar es para que sean revelados los corazones de muchos. Es decir, en otras palabras, lo que le está diciendo a Simeón a María es, tú vas a sufrir un dolor tremendo por las cosas que le van a hacer a él, pero las cosas que le van a hacer a él son necesarias
para que se les quite la venda de los ojos a muchas personas. Muchos son los que van a creer en Él. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios, porque usted y yo somos uno de esos. Amén. Usted y yo somos uno de esos que nos quitaron la venda de los ojos. Interesante todo lo que sucede con este hombre Simeón y José y María. Y dicen los versículos finales, 36 al 38, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía, ¿cuántos años? 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, la historia, si usted se la imagínese que está viéndola en una película, la historia cambia de escena, aunque sigue en el mismo escenario. Están todavía en el templo, pero ahora están en otra parte. En esta escena entra una mujer de Dios llamada Ana, que era una profetisa. Ana tenía ya 84 años de viuda, y todo ese tiempo, esos 84 años de vida, ella no se dedicó a andar buscando marido. No digo que las que queden viudas no lo hagan, no digo que esté mal, no, para nada. Si alguien que está viuda y está joven quiere volver a casarse, el Señor le va a bendecir. Pero lo que estoy diciendo es de Ana, estoy hablando de ella. Ana no quiso buscar un nuevo marido. Ana se dedicó por completo al Señor y ya tenía 84 años de viuda, 84 años que estaba sirviendo al Señor, día y noche, dice la palabra de Dios, sirviendo en el templo. Toda su vida de viudez la había invertido en el servicio del Señor. Ana también reconoció inmediatamente al niño cuando lo vio, y sabía que él era el Redentor del pueblo de Israel. Lo reconoció como el Redentor del pueblo de Israel. Y para que usted tenga una idea de lo que significa Redentor, la palabra Redentor significa alguien que paga un precio para que otro sea libre. Eso es lo que hace un Redentor. Y no es que yo lo invente o que me lo busque en un diccionario o cosas por el estilo, es que simplemente vaya al Antiguo Testamento y usted ve ahí las cosas como se hacían los redentores que había en el Antiguo Testamento, los que tenían que pagar un precio. En la guerra, por ejemplo, los prisioneros de guerra, ellos nunca iban a poder salir. Los prisioneros de guerra jamás iban a poder salir, nunca iban a poder salir de prisión hasta que viniera alguien y pagara el precio por ellos. Entonces, acá el pueblo de Israel está esperando un Redentor. Ana lo reconoce inmediatamente. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús era el Redentor porque Él pagó el precio. Pagó el precio que usted y yo debimos haber pagado y que no nos hubiera liberado de nada. Es más, usted y yo jamás hubiéramos juntado lo suficiente para pagar el precio de la salvación, pero Él pagó el precio por usted y por mí. Y mire lo que hizo Ana. Entonces Ana ve al niño, da gracias a Dios y entonces se va. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Ana? Empieza a predicar por todos lados que había encontrado al Redentor. Ella se está refiriendo entonces a Jesús. Y hasta aquí la historia. ¿Qué les parece la historia? ¿Verdad que no dije nada nuevo? No dije absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. Pero voy a decir algo muy bueno. Y con esto yo quiero concluir. Definitivamente, cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, no puedo dejar de asombrarme, de maravillarme de las cosas que se dicen de Jesús en la Biblia. De todo lo que se dice tanto en el Antiguo Testamento acerca de su venida, como lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de su nacimiento. ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su ministerio? ¿Cómo va a ser su segunda venida? Yo realmente quedo maravillado cada vez que estoy leyendo acerca del Señor Jesús. Pero como estamos hablando de Navidad, yo quiero centrarme entonces en estas personas que aparecen en esta historia que acabamos de ver. En estas personas, son 4 personas que aparecen aquí.
Bueno, 5 con el Señor Jesús, pero son 4 las que nos van a enseñar acerca del Señor Jesús. José y María, Simeón y Ana. ¿Qué es lo que nos enseñan entonces José y María? Para encontrarle un verdadero sentido a la Navidad. Bueno, de José y María aprendemos lo que los padres debemos de hacer con nuestros hijos en materia de espiritualidad. Muchos papás, tristemente, no consideran importante el educar a sus hijos en las cosas de Dios. Es una tristeza. Dios no forma parte de sus prioridades. Es más, muchos papás dicen, yo le voy a dar la libertad a mi hijo, yo no le voy a imponer ninguna religión. Yo le voy a dar la libertad para que cuando él crezca, él decida. Y yo más bien creo que no es que le están dando libertad, sino que le están sacando la vuelta al parche. No están asumiendo su responsabilidad. Eso es lo que yo creo de verdad. Tienen miedo de asumir la responsabilidad porque eso implica comprometerles. Y como ellos no se quieren comprometer, entonces no quieren comprometer a los hijos. A muchos papás no les interesa que sus hijos conozcan de Dios para llegar a conocer a Dios. Por eso muchos papás se conforman solamente con la figura del bebito de Nazaret o el bebito de Belén. Y eso es lo que saben muchos niños. Infortunadamente, cuando les hablas de Jesús, eso es todo lo que saben. Tristemente. ¿Por qué? Bueno, porque los papás siempre tienen algo más importante que hacer. La parte de la educación cristiana no está en las prioridades. Y lo más que pueden aspirar esos niños es llegar a conocer a un personaje, pero no tener relación con una persona. Lo más que pueden aspirar es tener una religión, pero no una relación. Y eso es triste. Si José y María, sabiendo quién era Jesús, lo llevaron al templo, lo educaron en las cosas del Señor, dice la palabra de Dios, y de eso vamos a estar hablando más adelante, que el niño Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría y que la gracia de Dios estaba en él. Si los papás, sabiendo quién era Jesús, lo instruyeron en los caminos del Señor desde que era chiquito, con mayor razón debemos hacerlo nosotros con nuestros niños. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que Navidad es un tiempo, mi amado hermano y hermana que está aquí, los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Navidad es un tiempo que nos inspira para acercar a nuestros niños al Señor Jesús. Pero no solamente para que se queden con este recuerdo de un bebito acostado en un pesebre, sino para que conozcan que ese bebito es el Salvador, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que sepan que ese bebito creció y dio su vida en rescate de muchos. Que sepan que ese bebito que nació, creció y resulta que es el único camino para llegar al cielo. Eso aprendemos de José y de María. Pero Simeón también tiene mucho que enseñarnos. De Simeón aprendemos acerca de la esperanza de la salvación que fue posible porque Cristo nació. De Simeón aprendemos el agradecimiento que debemos de tener a Dios por haber conocido al Salvador. La gratitud no es un evento de un solo día, es un evento de todos los días. Y ya he predicado también acerca de que la gratitud no nada más es la expresión de las palabras,
sino que la gratitud, conforme nos enseña la palabra de Dios, se expresa más bien con hechos. No es tanto con palabras, pero con hechos. Simeón nos enseña del espíritu de agradecimiento que debemos de tener a Dios por haber conocido al Salvador. ¿Cuántos de nosotros aquí, cuántos, realmente cuántos, cuando estamos orando, le damos gracias al Señor porque somos salvos? Todos los días. ¿Cuántos de nosotros? Tal vez seamos muy pocos las personas que todos los días le dan gracias a Dios por la salvación. Y es que si usted no lo hace, usted empieza a darlo por hecho nada más y se le olvida. En cambio, cuando usted lo hace, le refresca nuevamente que su vida depende del Señor. Y eso le hace mantener una relación fresca con Él. Simeón nos enseña la seguridad que tenemos de nuestra salvación. Que nosotros también podemos decir como Él: Señor, ya conocí la salvación, ahora sí, en el momento en que tú quieras, llámame. Si es ahorita o si es dentro de 100 años, no le hace. Yo sé para dónde voy. Y finalmente Ana nos enseña que además de tener una entrega total al servicio del Señor, cuando usted ha conocido a Cristo, no se quede con el Cristo guardado. No se quede callado, callada. Salga y comparta, como hizo Ana. Salga y dígale a la gente que usted ha encontrado al Salvador, que ya nació el Salvador. La gente tiene necesidad de Cristo. El mundo tiene una necesidad tremenda de Cristo, pero falta quien se los lleve, falta quien se los muestre. Ana nos enseña la importancia de hablar del Señor, de no quedarse nunca callados. Y más ahora, mi querido hermano y hermana, en donde la iglesia evangélica está siendo duramente atacada por los medios de comunicación. La iglesia católica está siendo atacada por los medios de comunicación. A los medios de comunicación les gusta hacer todo un show cuando encuentran un sacerdote pedófilo, pero no hablan de los siervos de Dios. Y les gusta hacer todo un espectáculo de los pastores que se lucran a través del pueblo, que se hacen ricos quitándoles el dinero al pueblo, pero no hablan de la otra parte de la historia. Así que el cristianismo está siendo atacado en todas sus formas y Satanás lo está haciendo bastante bien. Por eso en este tiempo de Navidad es importante que nosotros podamos mostrar la diferencia. Que usted y yo podamos mostrar el amor de Jesucristo en acción. Es cierto que hay sacerdotes bien malos, es cierto que hay pastores que no deberían de nombrarse pastores. Pero déjeme le digo algo, esos son los menos. Somos más los buenos, ¿o no? Entonces, ¿por qué no impactamos en el mundo como impactan los malos? ¿Por qué los malos impactan más que los buenos? Porque los malos trabajan para ser malos, pero los buenos no trabajan para ser buenos. Y el Señor nos ha llamado entonces para que nosotros podamos hacer la diferencia. Y la diferencia empieza con frases tan sencillas como cuando a nosotros nos dicen felices fiestas, nosotros podamos contestar feliz Navidad. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a cantar al Señor.